La ley de Boyle fue descubierta por Robert Boyle en el año de 1662, en la que establece que, si la cantidad de gas y la temperatura permanece constante, el producto de la presión por el volumen siempre tiene el mismo valor. Supongamos que tenemos un cierto volumen de gas que se encuentra a una presión al comienzo del experimento. Si variamos el volumen de gas hasta un nuevo valor, entonces la presión cambiaría y se cumpliría la fórmula. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Ley de Boyle, Marriott. Robert Boyle 1662, Edwin Marriott 1676. Es una de las leyes de los gases que relaciona el volumen y la presión de una cierta cantidad de gas. Unos materiales que necesitamos: una jeringa y un globo pequeño. Se infla un globo pequeño y lo introducimos en la jeringa. Posteriormente tapamos el orificio y ejercemos presión sobre el émbolo para observar que el globo reduce su tamaño. En estos pasos se aplica la ley que dice que el volumen es directamente proporcional a la presión. La ley de Charles. En 1787, Jacques Charles estudió por primera vez la relación entre el volumen y la temperatura de una muestra de gas a presión constante y observó que cuando se aumentaba la temperatura, el volumen del gas también aumentaba y que al enfriar el volumen disminuía. Supongamos que tenemos un cierto volumen de gas que se encuentra a una temperatura al comienzo del experimento. Si variamos el volumen del gas hasta un nuevo valor, entonces la temperatura cambiaría y se cumpliría volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. A continuación les vamos a presentar un experimento mediante el cual se va a explicar la ley de Charles. Los materiales que vamos a utilizar son 2 globos, 2 recipientes y agua. Procedimiento: inflamos los globos más o menos a un mismo tamaño. Colocamos en 2 recipientes diferentes, uno con agua caliente y otro con agua fría. Colocamos los 2 globos en el recipiente con agua fría por 1 minuto aproximadamente. Luego pasamos uno de los globos al recipiente con agua caliente por 1 minuto. Luego sacamos a los globos del recipiente y comparamos para observar que el globo que está en el agua fría tiende a reducirse ya que pierde la energía cinética y el movimiento de las partículas disminuye, y por consecuencia de eso se reduce su volumen que tenía dentro, mientras que el globo que introducimos al agua caliente tiende a expandirse por el aumento de la energía cinética que tiene dentro. De esto se debe al aumento de la temperatura del globo, que comienza a aumentar la presión interna y es por lo que aumenta su tamaño. Se aplicó la ley de Charles, ya que se dice que al aumentar la temperatura el volumen aumenta, o si se disminuye la temperatura disminuirá el volumen. En pocas palabras, decimos que el volumen es directamente proporcional a la temperatura o a una presión constante. Gracias. La ley de Avogadro. Esta fue descubierta por Avogadro a principios del siglo XIX. Establece la relación entre la cantidad de gas y su volumen cuando se mantiene constante, la temperatura y la presión. Vamos a suponer que aumentamos la cantidad de gas. Eso quiere decir que al haber mayor número de moléculas, aumentará la frecuencia de los choques con las paredes del recipiente, lo que implica que la presión dentro del recipiente sea mayor que la del exterior, y esto provoca que el émbolo se desplace hacia arriba inmediatamente, lo que cumple la fórmula volumen 1 sobre N1 es igual a volumen 2 sobre N2. Ley de Avogadro nos dice: los volúmenes iguales de distintas sustancias gaseosas medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de moléculas. Para esto necesitamos los siguientes materiales: una botella de plástico, un globo, un popote, una cinta adhesiva y plastilina.
Procedimiento: colocamos el globo en el popote, lo unimos con cinta, introducimos el globo con popote a la botella, inflamos, tapamos el orificio del popote y lo soltamos para observar lo que sucede. Lo que sucede es que el sostén de la botella e introducir el globo con popote, lo inflamos y tapamos con el extremo del popote y así lo mantenemos el aire. En cambio, al momento de nosotros quitar esta obstrucción en el extremo del popote, el aire del globo sale, y esto debe a que entre la pared de la entrada de la botella, el popote, existe un espacio en el cual permite la entrada de que el aire provocado una presión atmosférica dentro de la botella, y esto provoca que el aire del globo salga expulsado. Aquí se confirma la ley de Avogadro. Si en este globo se disminuye el volumen de gas, la botella tiene que aumentar el volumen, pero como aquí hay un impedimento para que pueda aumentar el volumen del gas de la botella, esto es lo que provoca que se mantenga el volumen del globo, y por eso es que aunque nosotros quitemos la obstrucción en el popote, el globo se queda de la misma forma. Conclusiones. Todo gas está sometido a leyes las cuales definen su comportamiento, ya que estos gases dependen del volumen, presión o temperatura para realizar su actividad. Los experimentos caseros ayudan a entender las leyes y observar las propiedades de los gases, y así teniendo un mayor conocimiento y experiencia a los temas tratados. En el experimento de Charles se demostró que al tener una presión constante, el volumen es dependiente de la temperatura. En el experimento de Avogadro demuestra que al tener una temperatura y presión constante existe una relación entre la cantidad de gas y el volumen. Salvaje no es quien vive en la naturaleza, salvaje es quien la destruye.